Habilidad de sus protagonistas. 7 de la mañana con 43 minutos, amigos y amigas. Vamos a continuar en el análisis a propósito de la coyuntura que vive el país. El día de ayer el ministro Martínez manifestaba que eventualmente el día de hoy se remitiría a la Asamblea Nacional el proyecto de reformas estructurales, un solo proyecto con las reformas a cuatro cuerpos legales. Allí hablamos de la reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, hablamos de la reforma a la ley tributaria, al Código de Trabajo también, hay reformas laborales, en fin. Estamos viviendo hoy las reacciones a inicios de programa. Le dábamos un vistazo a la situación de coyuntura desde el punto de vista productivo, qué implica la actual coyuntura y este paquete de reformas anunciadas por el régimen. Lo vamos a analizar con nuestros invitados. Gustavo Ruiz es el presidente de la Cámara de Pequeños Industriales, sea usted bienvenido. Rodrigo Gómez de la Torre es el presidente de la Cámara de Agricultura de la primera zona, que ocurre en el campo, y tenemos la movilización indígena en algunas zonas, fundamentalmente en la Sierra Central y en la provincia de Imbabura y al norte de la provincia de Pichincha. Vía telefónica está con nosotros Ángel Puente, que es el presidente de la Federación de Cámaras Binacionales del Ecuador y presidente de la Cámara Franco-Ecuatoriana, con la visión externa que ocurre en el ámbito internacional y los productos ecuatorianos en el mercado internacional. Sean ustedes bienvenidos, buenos días. Yo parto con una breve visión del sector de la pequeña industria. Presidente, bienvenido, buenos días. ¿Cuál es la evaluación que al momento hacen de la situación que enfrenta el Ecuador? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos los presentes y también a nuestro amigo presidente que está telefónicamente de aquí a unos minutos. Bueno, nosotros sí saludamos la valentía del presidente de la República. Y yo creo que se tenía que transparentar el asunto de los combustibles, porque yo creo que eso no estaba bien desde hace muchísimos años y ninguno tuvo la valentía de poder hacerlo. Y yo creo que en eso, como Cámara, nosotros estamos apoyándolo como gobierno, y pese a que hemos tenido muchas diferencias, yo creo que también es justo y necesario este momento reconocer que esto estaba subsidiando a los que realmente no tenían que llegarle subsidio. Estábamos siendo beneficiados, y digo estábamos porque me pongo también en primera persona, aquellos que no necesitamos de ese subsidio. Son 1.300 millones de dólares que se quema literalmente en el país año a año. Y eso no está justo en un país pobre, en un país que necesita inversión social, en un país que necesita construcción, en un país que necesita inversión en el agro. Creo que eso ha sido la peor política que ha tenido durante muchos años nuestro país. Bien, si me permiten, voy con el ingeniero Ángel Puente a propósito de lo que expresa el presidente de la Cámara de Pequeños Industriales. ¿Cuál es la visión y la mirada hacia afuera y desde afuera hacia adentro de lo que estamos viviendo? Ingeniero Puente, ¿qué evaluación realiza usted? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Carmen, buenos días con todas las personas que están justamente participando de esta entrevista. Agradezco por la oportunidad. Quiero mencionar que coincido justamente con lo mencionado anteriormente. Esta es una decisión política que debía haberse tomado hace muchos años. Son más de 45 años que el país ha vivido con una política de subsidios, y justamente existe un estudio por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que establece que el subsidio de la gasolina específicamente es uno de aquellos subsidios más ineficaces en el país, porque por cada $20 de subsidio, apenas $1 llega directamente al quintil de la población que tiene menos recursos. Es decir, $19 de cada 20 de este subsidio no benefician precisamente a las personas más pobres y necesitadas. Benefician a otras personas que tienen su vehículo, que tenemos nuestro vehículo, como bien decía justamente la persona que me precedió en el uso de la palabra, justamente, y esto afecta naturalmente que más de 1.300 millones de dólares
que sean efectivamente mal utilizados a través de un subsidio que es ineficaz para los más necesitados. Es indispensable, naturalmente, que en toda economía existen procesos a través de los cuales se debe, en determinadas condiciones, realizar subsidios. Pero los subsidios tienen que tener dos características. Una, que tienen que ser debidamente focalizados, como en este momento se plantea, es decir, que lleguen a quienes necesariamente les corresponde recibir sus beneficios de esos subsidios. Y segundo, que los subsidios sean temporales mientras se soluciona una determinada industria, mientras se posiciona de mejor manera una situación económica en el país o lo que fuere. Pero esta temporalidad en el tema de los subsidios de publicidad dura 45 años. Y esto es precisamente lo que hay que observarlo. Ahora, viendo desde el punto de vista externo, el país requiere indispensablemente, al ser un país dolarizado, requiere fuente de ingreso de divisas. Y las fuentes de ingreso de divisas principalmente son las exportaciones y el ingreso de inversión extranjera directa al país. Para que pueda haber exportaciones, Ecuador necesita tener una política de economía competitiva. Tenemos que ser competitivos, tenemos que permitir que los costos internos de producción, de los costos de personal, los costos de transporte, los costos logísticos sean adecuados. Y parte de este tema es justamente sincerar la economía, que no tengamos que vivir con un subsidio que posiblemente, reitero, no beneficia al más necesitado, sino posiblemente a quienes tienen varias flotas de transporte, por ejemplo, que son unos de los beneficiados directos de este subsidio. Y esto no permite precisamente tener un manejo transparente de la economía y no permite llegar justamente a un nivel de competitividad adecuado, que es lo que necesitamos para que el país pueda exportar más. Tenemos que entender que es el momento en que el país entero se una para poder efectivamente sacar este país adelante a través de producción, de más trabajo, de más exportaciones y de tener un ambiente adecuado y no de zozobra como en este momento se pretende caotizar y pescar a río revuelto. ¿Cómo puede venir inversión al país si estamos hablando de que existen movilizaciones con el propósito de desestabilizar un gobierno? Aquí no estamos defendiendo a un gobierno, aquí estamos defendiendo a un país entero, a una gente que requiere tener trabajo, que requiere generar más trabajo y que se requiere naturalmente que el país pueda salir adelante. Solo como anécdota, hace un par de meses estuve en Perú, en Lima, tomé un taxi y el taxista, conversando, estos taxistas que tienen grandes historias que contarme, me decía, yo hablaba del desarrollo, del crecimiento que ha tenido Perú, y él me decía, ¿sabes cuándo realmente Perú comenzó a crecer económicamente? Cuando Fujimori quitó el subsidio a la gasolina. Esto me decía un taxista, y me decía, y todos mis compañeros, y yo también protestamos, pero él me di cuenta que si no hubiera hecho Fujimori, Perú no hubiera hecho los cambios que tenía que hacer. Y reitero, no estamos a favor de Fujimori y de su política, es un tema completamente aislado, es el tema de la decisión política que tuvo en su momento, hace ya casi 30 años, un político de decir es necesario que se sincere la economía y es necesario que en el país, todos los países, excepto Venezuela, tienen liberalización de precio de combustibles. Así es, bueno, y la presión en nuestro presupuesto equivale a 2.300 millones. Estamos hablando de alrededor del 7% del gasto público o los 2/3 del déficit fiscal que actualmente enfrenta el país. Vean ustedes un poco para graficar la incidencia y la repercusión que tiene. Rodrigo, a ver, uno de los sectores que se dice más afectado con la elevación del precio de los combustibles sería el sector agrícola. Hay movilizaciones indígenas. ¿Cuál es el impacto? ¿La Cámara ha analizado el impacto de esta medida en el agro? A ver, buenos días, Gustavo, Miguel Ángel, Carmen, Andrés. Creo que es importante reconocer que la eliminación de subsidios fue una medida absolutamente responsable. No sé si es valiente o no valiente, pero es absolutamente responsable con el país, pensando en que era una distorsión a la economía. Todavía tenemos otras distorsiones en la economía que hay que solucionar. No es menos cierto reconocer que obviamente una afectación de un 120% al precio del diésel va a generar impactos. Es real. Salimos de un diésel de alrededor de $1 a un diésel de alrededor de $2.30. Pero, por otro lado, tenemos que estar claros en que había que poner en orden las casas. El mayor problema que se acaba de generar y que lo hemos evidenciado en todos los incrementos de combustible de épocas anteriores es la especulación, en donde, recordemos, el gobierno de Abdalá planteó subirse el tanque de gas
y el almuerzo querían duplicarle en lo que había subido el tanque de gas, cuando ese tanque de gas se distribuía en Un mes. 120 almuerzos, por dar el ejemplo del tanque de gas. Actualmente, en el tema de transporte, se quiere trasladar el costo del galón prácticamente al quintal de papas o a la caja de transportes de algún producto, cuando se distribuye en el peso del camión, y donde se han corrido algunos números y el impacto muchas veces está por debajo del centavo por Así cada es. kilo o por cada ítem que he transportado. Entonces, el primer tema es tener cuidado y tener mucho tino con la especulación. Por otro lado, también hay que reconocer que el sector agrícola tiene ciertos precios regulados desde el Estado. Entonces, cualquier impacto al costo de producción, sin tener capacidad de poder pasar ese costo, tiene un impacto directo al costo de producción. Ya se venían retirando subsidios desde hace varios años. El mismo Rafael Vicente fue retirando algunos subsidios en lo que era diésel industrial. Luego el diésel industrial de 2.000 galones lo bajaron a 1.500 ya en este gobierno. Ya se había ido transparentando el tema, y creo que este es un gran paso. Sí creemos fundamental decirlo, y con toda la fuerza del caso, rechazamos absolutamente todos los bloqueos, porque el impacto del diésel pasa a ser prácticamente insignificante cuando las flores, la leche, los productos agrícolas ya no pueden salir del campo, no pueden llegar a las ciudades. Y al no poder llegar a las ciudades, primer punto, se dañan en el campo, haciendo un daño impresionante. En el caso flores, Miguel Ángel habla de la importancia de atracción de divisas. Si esas flores se están perdiendo, no hay divisas que lleguen, afecta no solamente a un sector, afecta al país, porque es generación de divisas. Segundo, cuando hablamos de alimentos que no llegan a las plantas, o alimentos que ya se procesaron en plantas que no llegan a consumidor final, ¿se afecta a quién? Se afecta al consumidor, se afecta a la gran mayoría de ecuatorianos que están haciendo lo posible por subsanar sus necesidades básicas, y sin embargo la especulación ante la falta de producto hace que haya un doble efecto. No solamente la especulación por el incremento del costo de combustibles, sino la especulación por la falta de producto y de oferta. Claro. Ahora hay una doble distorsión en los precios, ¿no? Hay Con esto una- de las movilizaciones. Gustavo, usted decía hace un momento sobre la comprensión que tiene a propósito de esta medida, que sin duda impacta, pero en definitiva, en función del país, es lo mejor. Me pregunto, mejor dicho, refleja el pensar de todos quienes hacen microempresa? Porque creería que una microempresa se ve más afectada por el tema del incremento probable de algunos, del tema del transporte, la movilidad y todo. Yo estoy de acuerdo contigo, Andrés. Mira, nosotros somos una cámara de la pequeña y mediana industria. Obviamente también hay microempresas que están comenzando, y muchas, no son pocas. Pero la necesidad de ellos es otra. Aquellos que hablamos todos los días con nuestros socios, la necesidad es crédito productivo, por ejemplo. Por ahí ¿sí? va el tema. La necesidad es desburocratizar al país. Por ejemplo, nosotros tenemos, como industria química que yo hago, 53 instancias que nos controlan. 53, Andrés. Eso es nuestra necesidad y ese es el costo. ¿Y a cuántos deberían ser esos controles? Pues tendría que ser una ventanilla única y que se concentren ellos en ver cómo se reparten Wow. el trabajo. Ya, ¿sí? ya. Nosotros no tenemos por qué darles haciendo. ¿sí? Y algún momento, Andrés, ya habíamos conversado contigo y es una locura. Los costos que eso genera para una pequeña y mediana empresa, el atender a toda esa burocracia, son terribles. Yo les llamo las cuotitas, ¿sí? Porque cuando tú pagas impuesto a la renta, tú sabes que vas a pagar sobre lo que ganaste. No hay nada que hacer. Y qué bueno que pagues más porque has ganado más. Pero hay aquellos costos que están disfrazados. El costito del bombero, el costito de la LUAE, el costito del Ministerio de Agricultura, el costito del Ministerio de Salud, el costito del Ministerio de Medio Que si Ambiente. sumas todo eso, Y va sumando, ya no es costito, claro. sumando. Esa es la verdadera necesidad que tiene el país y los emprendedores. Hablo de todos. No es que la gasolina suba o no suba. ¿Sí? Eso te juro que es secundario. ¿Que tiene impactos, como dice Rodrigo? Sí, pero tenemos que enfrentarlos racionalmente y responsablemente como ecuatorianos, porque si nosotros movemos ese capital a inversión social, todos ganamos.
el momento que vuelva a crecer la construcción en el país, que es uno de los elementos que más jala a todo, hasta la agricultura, porque es gente que va a tener dinero para comprar comida. Entonces, por Dios, nosotros estamos mal utilizando nuestros pocos recursos que tenemos en este país. Y yo lo que digo, y vuelvo te repito, Andrés y Rodrigo sabe de eso porque luchamos todos los días mano a mano y sabemos lo que es enfrentarnos a entre comillas, autoridades, ¿sí? Que eso es lo que nos cuesta salir. Montar una empresa en el país es una cosa de locos. Ahora, Ángel, usted decía hace un momento sobre los derroteros del país, básicamente decía más trabajo, más producción. Me pregunto, ¿las reformas laborales planteadas van en esa ruta? Porque vemos ya inmediatamente la reacción de los sindicatos en el sentido de una probabilidad de precarización laboral. Bueno, las reformas, como han sido planteadas, obviamente tenemos que analizar el texto real de la ley para poder ver el alcance de la misma. Perdón. Sin embargo, creo que lo que se pretende, o al menos así ha sido anunciado, es dar una dinamización al mercado laboral. Y para eso es importante, por ejemplo, recordar que, contrario a lo que se pensó o lo que se procuró hacer, que era dar mayor estabilidad a los trabajadores, por ejemplo, con la eliminación del contrato a plazo fijo y convertir todas las modalidades de contratación natural en un contrato indefinido, esto, antes que generar más estabilidad, lo que ha generado es esta rigurosidad laboral, más bien ha generado como consecuencia, sumado a la situación económica que está viviendo el país, precisamente que se limite la contratación laboral y no se generen nuevas plazas de trabajo. Pensar en un contrato por tiempo determinado, como ha sido anunciado, creo que es una decisión adecuada. Considero que no es de ninguna manera una regresión de derechos, ni tampoco está afectando a los derechos adquiridos por los trabajadores, porque recordemos que esta, al igual que cualquier reforma legal laboral, entrará en vigencia a partir de su promulgación, es decir, no tendrá un efecto retroactivo, no afectará las modalidades de contrataciones anteriores, sino más bien a las nuevas contrataciones que tendrán que enmarcarse dentro del nuevo régimen legal existente. Entonces, pensar en un contrato por tiempo determinado, pensar en un contrato para el emprendimiento, lo que comentaba justamente Gustavo, la pequeña industria, aquel emprendimiento que es el motor de la economía, porque la persona que se despierta a las 5 de la mañana y comienza a realizar sus actividades diarias justamente porque sabe que tiene una familia que sustentar, porque sabe que tiene una responsabilidad económica con sí mismo y con el país, esa es la persona que necesita tener un marco de protección para que en el supuesto no consentido que ese emprendimiento, como lamentablemente sucede en el país, no funcione, no tenga que ser castigado al pago de una indemnización por despido intempestivo, porque no fue su voluntad. Nadie inicia una empresa, nadie inicia un emprendimiento para fracasar, nadie inicia una empresa para contratar y luego despedir a la persona. Nadie lo hace de esa manera. La dinámica de la economía es distinta. Uno inicia con un plan, un proyecto, un sueño. Uno realiza los aportes necesarios económicos, de conocimiento, de tiempo, de sacrificio y contrata precisamente a 1, 2, 3 personas las que requiere y espera y pone todo el esfuerzo para que esto funcione. Pero como digo, lamentablemente en algunos casos ese emprendimiento no funciona y entonces tiene que cerrarse ese emprendimiento y sería un doble castigo, aparte del capital de riesgo que se realizó precisamente, que tenga efectivamente que condenársele a una indemnización por despido intempestivo. Por lo tanto, conforme ha sido planteado en el mismo Consejo Nacional del Empleo y el Trabajo, creo que es adecuado que exista un marco regulatorio para contratos de emprendimiento. E igualmente otras modalidades contractuales que lo que hacen es evitar sobrecostos al costo de producción. Lo que decía, Ecuador tiene que ser competitivo y para ser competitivo requiere precisamente tener reglas de juego claras y tener precisamente un marco legal adecuado al momento. Tenemos un Código del Trabajo de 1938, que creo que fue un código muy bien elaborado porque si no, pese a todos los avatares políticos y económicos del país, no hubiera durado tanto tiempo. Sin embargo, es indispensable que hay determinadas instituciones en ese código que tienen precisamente que actualizarse, que tienen que reformarse. Una de ellas, y que no conozco el texto, reitero, podré pronunciarme cuando conozca el texto, pero que fue anunciado por el señor presidente, es el tema de la jubilación patronal. Aquella figura que de una u otra manera se constituye una espada de Damocles para el emprendimiento y para las empresas, es importante que tenga un marco adecuado
actualizado al momento, porque cuando se creó la figura de la jubilación patronal en el Código de 1938 no había el sistema de seguridad social obligatorio, no había el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no había la prestación de jubilación que otorga precisamente esta entidad y por la cual una parte de los aportes de los trabajadores y de los empleadores van destinados a esta prestación de jubilación. Por eso es importante que se actualice. Para esto es necesario sentarnos a la mesa, tener un amplio y gran diálogo nacional, pero es importante que las partes depongan sus intereses particulares y primen los intereses colectivos. A los señores transportistas que en un momento determinado declararon la paralización, algunos de ellos han anunciado que han levantado la paralización, es indispensable que recuerden que ellos no son el país, ellos son parte del proceso productivo del país. El país no puede trabajar para ellos, ellos tienen que trabajar para sí mismos y para el país. E igualmente los sectores, por ejemplo, los sectores indígenas, que lamentablemente, me atrevo a decirlo, creo que están siendo utilizados una vez más. Creo que la CONAIE... Perdone que interrumpa, justamente sobre ese particular quería preguntarle a Rodrigo, porque usted que tiene pues contacto con el campo, con las comunidades, o pasa más tiempo ahora ya en la ciudad. Digo porque ya como alto dirigente capaz. Oiga, diga, no digo, usted que tiene contacto, digo, con ellos, ¿diría que hay esta posibilidad de manipulación, contaminación política, o realmente están ellos protestando en función de sus intereses? A ver, yo creo que quiero ir y voy a terminar con esto, pero un dato suelto: Colombia se tomó el tiempo de calcular estos detallitos, cuotitas. Estas cuotitas en Colombia se estiman que pueden costar alrededor de $700 millones al año. Tramitología, que se redujo. Qué bueno que sí se puede hacerlo y lo han demostrado. En el tema de la reforma laboral sí quiero también topar un tema y ser muy enfático. El Consejo Nacional del Trabajo resolvió 3 aspectos y acordó 3 temas. Uno, el tema de la eliminación del 35% de contratos eventuales, el contrato de emprendimiento, el punto 2, y el acuerdo para redistribución de las 40 horas a la semana. 3 aspectos que deben ser considerados y estamos seguros que estarán en el proyecto de ley, que no conocemos el texto, y comparto con Miguel Ángel, mientras no conozcamos el texto es muy difícil pronunciarse. Y el tema de la jubilación patronal es fundamental, pero sí tenemos que reconocer que el Código Laboral elaborado en el año 38 todavía tenía rezagos de una visión del siglo XIX. En este momento tenemos que pensar en un código laboral con una visión a la segunda mitad del siglo XXI y no sostener la visión del siglo XIX. Por ende, tenemos que pensar en un código más dinámico, más flexible, más... no encuentro palabra, pero algo que permita realmente poder generar contratación en base a la dinámica real. Hace 10, 15 años hablar de un community manager, no sabíamos ni siquiera cómo se digería o qué era. En este instante es un trabajo completamente normal, muy usual. ¿Quién sabe qué nuevas modalidades y formas de trabajo tendremos de aquí a 10 años más? No podemos seguir pensando en una dinámica laboral de la segunda mitad del siglo XIX. Con respecto a la situación política de las manifestaciones, obviamente nunca faltará quien quiera montarse en la ola de la bulla política para sacar la cabeza y que alguien le vea. Es normal, ha sido normal, y vivimos en este proceso de oportunismo político y no de política, que creo que es importante diferenciarlo. Pero sí vemos que hay un malestar, probablemente un malestar represado de tiempos atrás, porque muchos dirigentes que son más bien opuestos al expresidente Rafael Vicente están propiciando estas marchas, están propiciando estos bloqueos, pero sí llamamos a la reflexión. Los bloqueos hacen daño a todo el país. Rechazamos los bloqueos y más bien creo que es importante analizar las diferentes dinámicas. En este instante, el día lunes, el día de ayer, escuchamos las cadenas y había ciertos bloqueos, pero cuando hablábamos de bloqueos, y voy a ir de sur a norte, hablábamos de bloqueos en Loja, en Azuay, en Cañar, Chimborazo, Bolívar, Tungurahua, Cotopaxi, norte de Pichincha, Imbabura e inclusive en el Carchi. O sea, no eran 4 bloqueos.
pueden ser 46 como nos evidenció la ministra Romo, pero la situación se complica y hoy día hemos amanecido con nuevos bloqueos más y más bien sí llamamos a la sensatez. El paro es paralización de quienes quieran pararse, pero dejen trabajar al resto. Hay un sinsabor, definitivamente. Tratemos de buscar soluciones en lugar de buscar complicaciones. El país está atravesando un momento difícil. No podemos seguir paralizando más la producción. Al paralizar la producción, se paraliza el empleo y se generan más problemas. Estamos en un momento en que se requiere sensatez. Si es que hay que sentarse en mesas de diálogo, estamos prestos a sentarnos para analizar y destrabar las situaciones. No sigamos complicando. La situación del sector indígena, yo personalmente creo que no son utilizados, creo que hay demandas y reclamos completamente legítimos que existen, que hay que escucharlos y hay que dar soluciones. Dar soluciones al campo no es tan fácil. Y cuando hablamos de la industria, hablamos de parques industriales, entonces tú reúnes un grupo de industrias en una zona o dinamizas una zona donde se aglomera mucha industria o en situación de vivienda. Cuando hablamos del campo, hablamos de dispersión. Entonces, acceder a poder entregar recursos o dar servicios no es tan sencillo, pero sí hay mecanismos. La vialidad es un problema en este momento, uno de los sectores que no estamos viendo. Y me meto en un sector aparte, muy sensible y muy afectado, es el sector del turismo. Gente y turistas que están atrapados en diferentes zonas del país sin poder acceder a aeropuertos. Pero ¿qué imagen estamos dando al mundo? Un país maravilloso, un país bellísimo, un país con un potencial de atraer turistas, dando una imagen, usted viene, entra y no sabe por cuándo sale. Eso hay que tener mucho cuidado, por favor. Claro. Y lo importante es tener en claro que todo el mundo tiene derecho a protestar y elevar su voz. Pues. Eso es un derecho democrático que le asiste a cada ecuatoriano. Pero eso es una cosa. Otra cosa son los hechos vandálicos. Así es. El cierre de carreteras y los hechos de violencia que hemos vivido los ecuatorianos. Protestar en democracia, sí. Vandalismo, no. Ya no nos queda tiempo, un par de minutitos muy rápido. Presidente, ¿cuánto o qué repercusión tiene, cuánto pierde el pequeño industrial con todas estas acciones? ¿Han hecho ustedes una valoración? Bueno, este momento exactamente no, le digo sinceramente, porque nos ha cogido todo tan de nuevo, realmente que no hemos hecho una valoración, le estamos por hacer. Pero es fácil. Pero ese perder implica no solo para el bolsillo del No, sería bueno, sería bueno. ¿Qué repercusión sería tiene bueno eso? Y estaríamos listos a vaciar nuestros bolsillos. El problema es el bolsillo de aquellos que no tienen empleo. Recuerden que hay gente que está defendiendo su empleo, el status quo, pero nosotros tenemos 5 millones de desempleados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a seguir parando el país para que no haya oportunidades para que esa gente pueda ser empleada. Vamos a seguir nosotros cortando carreteros para que la producción, no solo del campo industrial, importaciones, exportaciones, no puedan ingresar esos recursos al arca nacional. Porque miren, el Estado vive de los impuestos. Bueno, también tenemos la lotería del petróleo, pero en todo caso, vivimos de los impuestos y ustedes no han de haber oído que la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha diga no queremos pagar impuestos. No, necesitamos, porque yo siempre digo que el empresario tiene dos obligaciones naturales per se: dar empleo y pagar impuestos. Pero por Dios, permítanos pagar más, facilítennos la vida para que nosotros podamos crecer, volver a emplear y aumentar nuestro pago de impuestos para que el país pueda caminar. Y sobre todo, y con eso concluimos, Rodrigo, que finalmente esos impuestos que se pagan se reviertan, o sea, que se pueda ver que efectivamente hay un hecho concreto para beneficio de la gente. Así alguna vez escuchaba, es que hemos hecho carreteras y hospitales. No, señores, no es que han hecho, es su obligación como gobierno a través de los impuestos redistribuir, y es su obligación hacer carreteras, darles mantenimiento. También es obligación del Estado dar seguridad y brindar seguridad.
Creemos que las medidas que se han adoptado en este momento ante las paralizaciones han sido prudentes, pero hasta la prudencia va a tener límites, y ayer le hemos escuchado al ministro de Defensa ser muy claro y muy enfático. Creo que es importante defender la producción, defender el empleo, defender la estabilidad de un país. Podemos tener diferencias en ciertos momentos y creo que es positivo tener las diferencias porque así se pueden construir acuerdos y se pueden intercambiar ideas. Pero seguir con estas paralizaciones no solamente es irresponsable, sino es completamente negativo hacia el desarrollo del país. Las medidas no son fáciles, las medidas son duras. Lo que ha dicho el taxista en Lima es real. Fujimori inició un cambio en el Perú y en este momento, y lo digo, lo he repetido varias veces a título personal, veo con envidia a un país que a pesar de los problemas políticos, el aparato productivo ya superó la politiquería del momento. Y vemos que pueden hasta cambiar de presidentes sin que haya mayor impacto. Y el crecimiento de las importaciones, de las exportaciones, porque también se importa, también se exporta, pero la inversión extranjera directa, mientras el Ecuador, y revisábamos estas cifras en el directorio de Conquito días atrás, el Ecuador habla de 650 millones, Perú habla de 6.500 millones y Colombia habla de 11.000 millones. Pensemos que Ecuador es un destino turístico, es un destino de inversiones, es un generador de producción diferenciada para el mundo y tiene mucho que ofrecer. Necesitamos darle paz y ratificamos nuestro rechazo total y rotundo a los bloqueos de vías, a las paralizaciones vandálicas, y gracias Carmen por esa aclaración. Creo que una cosa es la paralización y otra cosa es el vandalismo. Hay inclusive un muerto porque se prohibió el acceso de una ambulancia a 11 ambulancias fueron 11 ambulancias destruidas, varios patrulleros, Fuerzas Armadas golpeadas y Policía Nacional. Ecuador, país de paz, por favor, pensemos en que el Ecuador siempre ha sido una isla de paz. Cuando los países vecinos se debatían entre guerrillas, entre Senderos Luminosos y FARC, y el Ecuador podía seguir produciendo. Ese país tenemos que recuperarlo con mayor libertad económica, con menos distorsiones a la economía, pensando en que la competencia crea excelencia y en un país de desarrollo. Y el agro representa más del 50% de las exportaciones totales del Ecuador. Bien, muchas gracias por habernos acompañado, muy gentiles por haber estado con nosotros. A Gustavo Ruiz, presidente de la Cámara de Pequeños Industriales, Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura, y Ángel Puente, presidente de la Federación de Cámaras Binacionales del Ecuador. Muchas gracias. 8:15 a.m, un paréntesis, ya venimos. Más denuncias de la Comisión Anticorrupción. Ahora se adquiere insumos